están? Buenos días. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener el título segundo, la forma de actividad del Estado, capítulo séptimo, las funciones de la Constitución mexicana. Pues bueno, yo creo que de todos es sabido que nosotros manejamos, vamos a decir que una Carta Magna, una Constitución, en la cual como documento principal tiene una función específica. Todos sabemos, porque ya llevamos una materia en la cual usted vio precisamente el análisis de la Constitución. Ahorita lo importante dentro de nuestra materia y al analizar lo que es la función de la Constitución es ver el aspecto administrativo, es decir, de qué manera administrativamente tiene ese efecto la Constitución. A ver, primeramente, la Constitución como documento fue creado con la finalidad de regular dos tipos de circunstancias, situaciones o dos tipos de cuestiones. Número uno, organizar obviamente el poder público. ¿De qué manera lo organizamos? Pues usted sabe que tenemos una organización administrativa que ya hemos visto en clases anteriores. Tenemos un Estado en el que obviamente le entregamos, administrativamente hablando, le entregamos poder, obviamente a las personas que viven dentro del territorio. Y el territorio, con estos tres elementos creamos el Estado. Esta parte viene regulada dentro de nuestra Constitución, porque para poder que exista el Estado debemos de tener esos tres elementos principales, y eso lo vamos a encontrar en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución para nosotros, al organizar el poder, lo que hace es organizar estructuralmente la forma mediante la cual va a estar conformado, qué tipo de autoridades lo van a conformar. Vamos a irnos a la parte de funciones, qué tipo de funciones van a desarrollar cada uno y van a establecer algo que para mí es muy importante, la parte de dónde hasta dónde, es decir, establecer los límites a la autoridad en su funcionamiento. No olvidemos que al ser la Constitución viene siendo esa norma suprema, pero que sin embargo, una vez que se aplica, empieza el poder a bajar por disposiciones legales y a poderlo aterrizar a todos los ciudadanos. En este caso, la Constitución es, vamos a decir así, la forma de regular de carácter funcional al Estado. Por lo tanto, le va a otorgar facultades y atribuciones en forma de función. ¿Se acuerdan que ya vimos el concepto de cada uno de ellos en clases anteriores? Bueno, lo va a otorgar por forma de función. Pero la parte que a mí me parece más importante es esa, establecerle los límites, pero también establece su naturaleza jurídica. Es decir, si el Estado lleva a cabo una función, vamos a tener que establecer que tiene dos tipos de funciones, la pública y la privada. Y la pública va dirigida principalmente al ciudadano, es decir, cómo realiza la función frente a él. Porque acuérdense que cada acción que el Estado realiza, que en realidad va en cumplimiento de su función, el particular va a tener una forma de impugnación, porque si él se siente agraviado por esa función, él puede llevar a cabo cualquier medio para decirle al Estado con lo que no está de acuerdo. Por lo tanto, podría decirse que las facultades de la autoridad son limitadas. Sin embargo, yo les podría decir que son muy amplias, porque el Estado puede hacer todo lo que quiera dentro de un margen. Y yo siempre he dicho que ese margen de acción en el cual el Estado se mueve es muy amplio. ¿Qué es lo que va a limitar ese margen de acción? Primeramente, nuestra normatividad. Y esa normatividad parte de la Constitución, que es el que la organiza. Entonces, si tú tomas en cuenta un marco, arriba yo voy a tener la Constitución como la base principal de la forma y funcionamiento del Estado. Y obviamente el punto número 2 son esos límites a los cuales yo voy a tener que, vamos a decir, que establecer para que el Estado no pase de esa función. Si tengo en realidad tres marcos posteriores, voy a tener que tener en uno los principios generales del derecho, que no es otra cosa más que al ser los principios son los pilares en los cuales se encuentra constituida la creación de los otros dos.
¿Por qué? Porque en estos pilares vamos a encontrar que el Estado va a desarrollar su actividad considerando que tiene una institución por regular y una institución por defender. Entonces hay que considerar qué tipo de institución tenemos. Por lo tanto, tenemos dentro de una de las líneas los principios generales de derecho. Y del otro lado vamos a tener los derechos humanos. Los derechos humanos, pues nosotros vamos a tener como derechos fundamentales del artículo 1 al 29, que también vienen dentro de la Constitución. Y en la parte de abajo voy a tener obviamente la actividad del Estado, pero desde la perspectiva particular, es decir, cuál es la función que realiza como tal, o sea, como Estado. Y entonces esta va a estar limitado por su normatividad interna. ¿Sí me explico? Entonces tú ya tienes conformado tu marco. Cuando tú tomas en consideración la Constitución, pues te vas a dar cuenta que como normatividad general te va a dar su naturaleza jurídica. Entonces, si tú tomas este marco, estamos hablando de un marco de carácter público, pero cuando ya entramos a la cuestión privada, pues puede desarrollar otras actividades que no van acorde con, pero también no lo marca la Constitución. Es decir, en la Constitución yo me voy a encontrar naturaleza jurídica y la estructura. Esa estructura es una estructura administrativa, es decir, de funcionamiento. Lo voy a encontrar ahí. A partir de ahí yo voy a manejar instituciones que obviamente voy a tener que considerar para que éstas formen parte posteriormente del tipo de sociedad que yo quiero crear. Como constitución, cada constitución marca su naturaleza. En nuestro caso, estamos hablando de una naturaleza de carácter federal. Esa es nuestra característica principal. ¿En qué nos caracteriza esta o en qué nos define, por decirlo así? Es que al ser un sistema federal, nosotros tenemos un poder general, que es el que va a regular toda la nación. Ese es el federal. Y todas las demás entidades federativas manejan una soberanía de carácter interno. Al ser interno quiere decir que hacia adentro van a tener autonomía, pero hacia afuera, como forman parte de una entidad federativa, van a llevar a cabo el mismo tipo de actividad o la misma línea mediante la cual se maneja el sistema federal. Al ser esta, pues ya estamos definiéndolo desde la Constitución. Desde ahí ya tenemos un país que es un sistema federal. Es un poder supremo y los otros se ajustan a ese tipo de poder supremo. Por eso es que cuando nosotros creamos en los estados disposiciones legales para regular a los ciudadanos, no tenemos que ajustar al sistema federal, porque ese es el que nos está regulando en general. Ahora, usted va a dividir la Constitución en dos, parte dogmática y la parte que corresponde a la organización administrativa del Estado, que es donde vienen las funciones. Si usted tiene dogmática y orgánica, la dogmática va junto con los derechos humanos y la orgánica es la que va a ir hacia el Estado, es decir, su estructura, la definición de naturaleza jurídica, lo que es la soberanía en sí, qué tipo de Estado somos, en este caso democrático, representativa por las entidades federativas y las facultades que le corresponden específicamente a cada una de, vamos a decir que las jerarquías, es decir, federal, estatal y municipal. Entonces nos vamos a encontrar todo lo administrativo. Esto es lo que nos va a definir para que posteriormente podamos ahora sí crear las disposiciones hacia abajo y hacer una regulación hacia cada uno de las entidades federativas. Es decir, nosotros tenemos que tener una seguridad y certeza jurídica que lo que se hace en un municipio va acorde con el lineamiento que nos está marcando desde el sistema federal. Tan es así que ustedes van a recordar lo que es una federación de lo que es una confederación. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de federación es porque estamos hablando de entidades federativas divididas territorialmente. Esto quiere decir que hablamos de un territorio que está dividido territorialmente solamente para la aplicación de poder, pero todo forma parte de un sistema federal. Al estar este sistema así,
nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra aplicación de poder es superior hacia abajo. Es decir, tenemos una línea de lo federal hacia las entidades federativas e igual de las entidades federativas a los municipios. El lineal. Es diferente cuando usted habla de una confederación. Se van a acordar, porque esto debieron de haberlo visto como en prepa. Cuando usted habla de una confederación, al hablar de ello, estamos hablando de que tenemos varios estados que son soberanos y autónomos totalmente y que en el momento de juntarse y de unirse forman una confederación. Esa unión entre ellos nos da como consecuencia que ellos mantienen su autonomía. Un ejemplo de ello podría ser Estados Unidos, nuestro vecino cercano, porque ellos manejan ese tipo de sistema. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos se unieron para crear un sistema federal, pero son una confederación. Por eso es que usted se va a encontrar que con ellos es distinto. Con ellos vamos a encontrar que cada entidad federativa puede tener diferente normatividad, diferentes instituciones, hasta a veces en algunos tipos de lenguaje y vocabulario, sanciones, delitos, estructura. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos se manejan distinto al retener esa autonomía y soberanía y conformar la federal. Eso fue lo que se hizo. Por lo tanto, cada uno de ellos es independiente y son distintos. Usted puede estar en una entidad federativa, pasa a otra, y al pasar a otra, las leyes y disposiciones generales las encontramos, pero ya en lo particular usted se va a dar cuenta que hay diferencias. Tan es así que lo económico, que es ese tipo de sistema, ellos cooperan entre sí para poder darle a la federación una aportación y chéquelo como una medida de poderlo, vamos a decir que ejemplificar. Vea cuando son las votaciones. Cuando allá se hacen votaciones, las votaciones son por estado. Aquí en México es distinto. La federación determina y la votación es general, es decir, todos los ciudadanos de México votamos. Por lo tanto, se hace una sola. La federación es la que a nosotros nos rige en cuestión económica, en cuestión estructural, en cuestión de actividad, en cuestión de plan federal de desarrollo y lo plan estatal de desarrollo, porque nos tenemos que alinear a un sistema federal. Todo eso usted lo va a encontrar en la Constitución. Por lo tanto, usted ya sabe, la Constitución la va a dividir en dos, en lo que corresponde a la parte dogmática y a la parte orgánica. La parte dogmática son todos los derechos del ciudadano que como derechos fundamentales usted los puede hacer efectivos, pero eso no es el punto. Aquí el punto es que estos forman de una parte de una obligación del Estado en el cual el Estado debe de asegurar su cumplimiento. Si no es que otorgárselos totalmente, asegurar su cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que son derechos fundamentales y el Estado fue creado principalmente para bien común. Ojo, acuérdese que ya dividimos bien común, bien público de bien social. ¿Sí recuerdan? Esos tres nosotros ya vimos la clasificación de cada uno. Bueno, es bien común. Al ser un bien común, van directamente ligados con los derechos fundamentales. Entonces, pues de ahí vamos a tener la obligatoriedad del Estado para el cumplimiento de ellos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues mediante la parte orgánica, que es la parte estructural del Estado, y en esta usted se va a encontrar que es tanto la naturaleza jurídica de su funcionamiento externo, naturaleza jurídica de su funcionamiento interno, naturaleza jurídica de su aplicabilidad de su actividad y de sus funciones, y luego lo que es la estructural, la forma como está distribuida, la forma y la finalidad y aplicabilidad de cada una de las funciones y obviamente el desarrollo de los actos administrativos. Y por último vienen los medios de impugnación en los cuales usted va a poderle decir al Estado con que no está de acuerdo con él. Una parte que también tenemos que analizar son el punto de la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque si usted no está de acuerdo con algo, usted se lo puede decir al Estado. Pero si el Estado se da cuenta que en esa circunstancia hubo algo
que genere una responsabilidad administrativa hacia sus servidores públicos que llevaron a cabo esa función, pues esa responsabilidad administrativa es la que el Estado debe de hacer cumplir. Pero como dijimos que era una relación directa, pues el Estado con usted va a responderle como ciudadano, y de carácter interno, el Estado va a llevar a cabo un proceso de responsabilidad administrativa. Eso lo va a encontrar en el 134. Este me va a dar la plena seguridad y certeza jurídica que el Estado, al cumplir con su función, se asegura que el ciudadano esté bien dentro de lo que son los derechos fundamentales. Si hay alguna responsabilidad, el Estado la persigue por separado. Y al hacerlo por separado, pues ya va a llevar una responsabilidad administrativa posiblemente, y lo tiene que hacer cumplir. Para eso hay un procedimiento interno. Entonces, todo eso lo regula el Estado. Busquen también algo que se llama autocontrol administrativo, que es una forma de revisión del Estado para saber si sus funcionarios están cumpliendo correctamente con lo que les corresponde. Esta forma de autocontrol administrativo yo la puedo resumir muy fácil. ¿Cómo se autocontrola el Estado y sabe que en realidad está funcionando su estructura administrativa? Es saber cuáles podrían ser las quejas de los ciudadanos. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Pues mediante la forma como él me dice que no está de acuerdo. Una de las formas es dentro de mi estructura, la parte de abajo, que es donde yo voy aterrizando la actividad. Yo ahí tengo recursos en los cuales son medios de impugnación que se llevan ante la misma autoridad que, que emite un acto administrativo. Esos medios de impugnación son recursos. Ahí la autoridad se da cuenta directamente con qué posibles errores hay dentro de los actos administrativos. Si ahí no lo resuelve favorablemente al ciudadano, va a tener dos opciones más. Una que va a estar ligada al contencioso administrativo y que es al legislativo, y otra en el amparo que va ligado al Poder Judicial. Estas tres formas de impugnación es la forma como el Estado regula el funcionamiento. Es decir, el Estado tiene dos formas de supervisión, la interna y la externa. La interna es crear un organismo específico para que revise que el funcionamiento se lleve bien, que también lo encontramos en la Constitución, y la externa, mediante los medios de impugnación. Todo esto conforma estructuralmente lo que es la Constitución. Entonces, su función principal en la Constitución es tanto garantizar los derechos humanos o los derechos fundamentales y organizar el poder público. Entonces, esto para nosotros sería la parte fundamental de lo que es el funcionamiento del Estado. Revisen, por favor, perdón, de la Constitución, revisen, por favor, los puntos que vimos ahorita. Si hay alguna duda, me dicen. Yo voy a checar lo que es la segunda parte del título segundo, que es el régimen de la actividad del Estado, y vamos a tener un examen posterior. Acuérdense que yo en el examen posterior les voy a dejar por ahí unas preguntitas de repaso para que las vayan viendo. Me gustaría que en la siguiente reunión, que es el día 21 de julio, trajeran las dudas sobre esas preguntas que le voy a dejar a más tardar mañana, para que podamos irnos sobre las preguntas y que vayamos teniendo el análisis de cada punto. Eso es muy importante porque a mí me interesa saber si hay o no dudas de lo que nosotros manejemos con la materia. Ya saben que es la materia más bonita de todas las de derecho, y eso siempre lo he dicho, porque a mí me gusta y yo sé que les va a gustar, pero aparte es porque todo el mundo actual en el que vivimos no es otra cosa más que una estructura administrativa, aunque a veces no nos demos cuenta. ¿Por qué? Pues por costumbre, vivimos de esa manera. Entonces les pido por favor, mañana a más tardar, les voy a dejar las preguntas ahí, ustedes las revisan y una vez que las revisen, nos vemos la próxima semana para ir sacando dudas. Les digo bye bye, pasen un lindo día. Y cualquier cosa, mándenme sus mensajitos. Ya se actualizó el sistema. Yo espero que ya tengan toda la información que necesitan. En caso de que no, bueno, mándenme un mensaje y procuro contestar inmediatamente. Cuídense mucho y gracias.